Bueno, pues vámonos a la palabra del Señor. Amén. Hemos estado, hermano, ya entrando, ¿verdad?, en materia, en el tema de los dones del Espíritu Santo. Y estamos estudiando, hermano, el primer bloque. ¿Cuál es el primer bloque, hermano Paul? Dones de revelación, ¿verdad? Estamos estudiando el primer bloque, que son 3 dones, los dones de revelación. El primero de ellos fue palabra de sabiduría. No es don de sabiduría, es don de palabra de sabiduría. Es muy diferente. Y ahorita lo vamos a tocar un poquito también, ¿verdad? El segundo es el que vamos a ver hoy. ¿No? Palabra de conocimiento. Amén. Tampoco es el don de conocimiento, es palabra de conocimiento. Y hay mucha diferencia, hermano, entre llamarlo don de sabiduría o don de conocimiento, a llamarlo como es, hermano, don de palabra de sabiduría y don de palabra de conocimiento. Palabra de ciencia o conocimiento. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, primero a los Corintios 12:8, que es la base bíblica, hermano, de nuestro estudio. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículo 8. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, que fue lo que tocamos hace 8 días, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Amén. Entonces, vamos a ver, hermano, que la palabra de ciencia es el segundo de los dones espirituales, en los dones espirituales en la lista de Pablo. Aclaro, no por ser el segundo quiere decir que haya menos rango, ¿verdad? Imagínense, cuando toquemos el 9º don, no significa eso, hermano. Pero podemos entender, hermano, que Pablo los define de esta manera, porque, hermano, son muy bonitos los dones cuando son bien usados. Amén. Por ahí se ha dicho que se ha puesto en tela de juicio que cuál es el mejor don, ¿verdad? Y uno siempre se pone, ¿y cuál es el mejor don? ¿Y cuál te gustaría tener? ¿Y cuál es el más chido? ¿Y cuál es el más acá? ¿Verdad? Y hermano, la realidad es que el mejor don, ¿verdad?, es el que se ocupa, es el que ministra una necesidad. Ese es el mejor don. Amén. Y entonces, la palabra de ciencia o conocimiento, hermano, es, hermano, cuando Dios permite una parte de su sabiduría, una parte de su omnisciencia sobre nuestras vidas. Mire, vaya ahí al primer libro de Samuel, capítulo 9, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 15 al 16. Amén. ¿Listos? ¿Listos? Dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Estamos estudiando el primer bloque, que son dones de ¿qué? Dones de revelación. Y miren lo que dice el pasaje: y un día antes que viniese Saúl, Jehová había ¿qué? Revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora vas a ir a ungir a una persona. Amén. La palabra de conocimiento, la palabra de ciencia, hermano, son las cosas que Dios revela a sus hijos, a sus siervos, con un propósito específico, con un propósito definido. Amén. Podíamos ver hace 8 días, ¿verdad?, que por cuanto son dones de revelación, son dones, hermano, que funcionan en las personas que están en comunión con Dios. Son dones, hermano, que funcionan en gente que busca a Dios, en gente que está metida con Dios, en gente que está sirviendo a Dios y que es útil para poder bendecir, para poder ministrar a una persona. No puedes tú de repente, por espíritu de adivinación, es que, fíjese, no se congrega, no lee, no estudia, es desobediente, es inconstante y dice: pastor, Dios me habló.
¿Será? ¿O será un pozolazo que se aventó en la noche, 2, 3 de la mañana y vio visiones? ¿Qué será? ¿Verdad? Necesitamos, hermano, entender que los dones de revelación, pregunto, ¿puede haber revelación hoy en día? Sí, una revelación, ojo, no escritural, porque la palabra ya ha sido revelada. Amén. Está ya, hermano, no puede venir un ángel y decirte una revelación nueva, algo que le añadas al libro, algo que le añadas a la escritura, una nueva doctrina. No, pero puede venir revelación, y ahorita lo vamos a ir aprendiendo, en cuanto a cosas específicas, cosas que no sabemos de nosotros, de las escrituras, de la nación o de las personas en este lugar. De eso sí, hermano, puede suceder. Y cuando es un don, hermano, bien aplicado, es uno de los dones, hermano, muy bonitos. Amén. Así que, para poder entender, hermano, hace 8 días, por ejemplo, tocaba mi hermano Moy, si el don de sabiduría era un don sobrenatural. ¿Usted qué entendió? ¿Es un don sobrenatural o no es sobrenatural? ¡Ey! Es algo sobrenatural, ¿verdad? Porque ¿habrá sabiduría natural? Sí, sí la hay, ¿verdad? Aquellos filósofos buenísimos, ¿verdad?, que escribieron y son gente muy elocuente, son sabios, pero no es aplicado a las cosas del reino, ¿verdad? Es algo, hermano, sobrenatural. Los dones, hermano, son dones sobrenaturales porque son, hermano, porciones del reino que vienen a nuestra vida para algo específico. Amén. Entonces, ¿el don de sabiduría es un don sobrenatural? Claro que sí, ¿verdad? Aquí en este mismo pasaje, primero a los Corintios, ¿dónde estamos? Allá lo cambiamos, ¿verdad? Primero a los Corintios 12, desde el 8 hasta el 11, encontramos, hermano, que no es algo humano, que no es una herramienta humana que tú tengas al alcance, que tú eres el sabio, que tú eres la sabiduría andando. No, así no sucede. Eres la persona, eres la herramienta de Dios que utiliza para un fin específico. Y es algo que viene de manera sobrenatural. No es algo que tengas guardado. A ver, voy a usar ahorita sabiduría, voy a usar ciencia. No. Amén. Dice la palabra, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, ¿qué? Según su habilidad, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La palabra, hermano, hace un énfasis a que son cosas, son dones sobrenaturales. Es algo sobrenatural y nosotros lo vamos a ir aprendiendo, hermano. Dice amén. Vamos a ver, para poder entender un poquito, hermano, el don de ciencia, primero vamos a ver lo que no es el don de ciencia, ¿ok? ¿Qué no es el don de ciencia? No es un conocimiento humano o algo que podamos aprender en un proceso de educación. No es algo como que, oye, ¿estás yendo al instituto? Sí, ¿qué estás aprendiendo? Palabra de ciencia. No. El maestro de palabra de ciencia, el maestro de palabra de... No funciona así. Son cosas sobrenaturales que vienen sobre las personas. Amén. No es, hermano, una predicción del futuro. No es, hermano, así como que vas y que te leen las cartas, ¿no? O en la bola, en el cristal, ahí ven tu futuro. No, oye, imagínate, ¿verdad? Eso se llama falsificación de dones, por cierto. Amén. Ahora, tampoco es, escuche, no es el don de ciencia, como algunos hermanos lo llaman, porque esto colocaría a nuestra disposición la ciencia de Dios. Ojo,
Estamos hablando, hermano, que es cuando Dios nos revela algo. Por ejemplo, a Samuel le dijo: mañana a estas horas va a pasar por aquí Saúl. Le reveló lo que iba a pasar. Tal cual, al día siguiente, ¿qué pasó? Vino Saúl y le dijo que andaba buscando a las burras, y resulta que las burras ya las habían encontrado. Dios nos da detalles específicos de eventos, personas o situaciones. Ojo, son cosas delicadas. Y no es algo que tú manejes al antojo. Si fuera el don de ciencia, entonces se entendería que yo tengo la ciencia, que yo tengo el conocimiento de lo que pasa en la vida de las personas y lo puedo utilizar a mi gusto. Así no sucede. Porque sería invadir la privacidad. Sería hacernos a nosotros mismos omniscientes. Amén. Debe entenderse que los que operan en este don no tendrían automáticamente toda la ciencia, de la misma manera que las personas que tienen el don de milagros tampoco pueden sanar a todos los que quieran, ¿verdad? O hacer los milagros que quieran, perdón. Por ejemplo, Eliseo, hermano, Eliseo era un hombre por medio del cual fue manifestado visiblemente el don de conocimiento. Ahorita que entremos a los ejemplos, vamos a ver un ejemplo muy específico. Pero no quiere decir que él, quieren ciencia o conocimiento, vayan con Eliseo, porque a él le pertenece. No. En uno de los casos, hermano, cuando la tsunamita, cuando murió su hijo, la tsunamita fue corriendo a buscar al varón de Dios, y él la vio toda agitada. ¿Ha leído esa historia? Él la vio toda agitada y dijo que su siervo Giezi, ¿qué pasó? Y él dijo: no sé, algo le pasa a esta mujer y Jehová me ha encubierto el motivo. En ocasiones, mismo Eliseo tuvo que esperar a que en este caso la mujer le revelara lo que estaba sucediendo. Y él ya lo habíamos visto, hermano, funcionar en este don de manera sobrenatural, cosas fuertes, hermano. Amén. Entonces, no es, hermano, un conocimiento que tengas acerca, no. Yo escuché, hermano, a una persona decir: es que yo tengo el don de conocimiento. Bueno, tenía el don de conocimiento, pero me lo quitaron porque lo usaba yo mal. Porque yo decía, por ejemplo, a ver, ¿qué está pasando en la vida de Lady? Y yo agarraba y veía todo lo que estaba en la vida de ella. Y luego agarraba y a ver qué está pasando en la vida de Paul. A ver, ¡ay, Paul! Luego lo que... Y luego decía, a ver, voy a Sandra, a ver, ¿a Sandra? No, hermano, ¿cómo cree? Así no funciona. Dios no pone a nuestra disposición la vida de la gente porque sí, para que me divierta. No, es algo más allá, tiene un propósito específico. Es para que nosotros, hermano, podamos ministrar, bendecir la vida de las personas. Amén. El único que puede hacer eso, hermano, es el omnisciente. ¿Quién es? Dios. Amén. Entonces, ¿qué es entonces? ¿Qué es la palabra de ciencia? Vamos a ver. La palabra de ciencia, escuche, es la habilidad sobrenatural de recibir de Dios por medio de revelación el conocimiento de, escuche, hechos acerca de cualquier cosa que la persona no puede saber por medios naturales. Amén. Es lo que la Biblia, hermano, llama un fragmento o una porción, amén, de la ciencia de Dios. Por tanto, entonces, ¿cuál es la fuente de la palabra de conocimiento? Dios. Él es la fuente. Amén. Para esto tenemos que entender uno de sus atributos, la omnisciencia de Dios. ¿Alguien sabe qué es la omnisciencia? Levanta la mano. Ni uno. Es un atributo divino, es un atributo de Dios. La omnisciencia quiere decir, hermano, es que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. La omnisciencia, Él tiene todo el conocimiento.
Tiene mucho que ver con su omnipresencia. Si omnisciencia es que todo lo sabe, omnipresencia, ¿qué es? Que está en todos lados. Amén. Y como está en todos lados, Él conoce los eventos pasados, los eventos presentes y los futuros. Y entonces, su omnisciencia, Él tiene el conocimiento de lo que sucedió, de lo que está sucediendo y de lo que está por suceder. Y lo pone, hermano, lo deposita para un propósito específico, pone una porción, un fragmento de esa omnisciencia, la pone en Ana para hacer algo específico en ese momento. Amén. No es que seamos omniscientes, no es que seamos omnipresentes, es que Dios nos usa para un propósito específico. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, el conocimiento de Dios es completo, pues Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Y toda la ciencia y todo el tiempo y de la eternidad. Por ejemplo, me ponía mi esposa un ejemplo y yo no lo había notado, hermano. Decía, por ejemplo, a ver, ¿quién escribió el libro de Génesis? Moisés. Ok. ¿Y cómo fue que Moisés escribió? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre... ¿Cómo supo eso Moisés? Porque lo dejaron escrito, ¿no? Lo buscó en Google, en Wikipedia. ¿Cómo? Fue usada ahí palabra de conocimiento para poder saber acerca de eventos pasados. Ya tú sabes que Él empieza a escribir ya cosas, por ejemplo, ¿a partir de qué capítulo? Del 3, por ejemplo, la caída. ¿Por qué? Porque ya hay como tal registros. Amén. Entonces, son cosas, hermano, que el Señor pone, ¿verdad? Fragmentos que el Señor pone en nosotros para un propósito, ¿ok? Mediante el don de palabra de ciencia, Dios revela al hombre un pequeño fragmento de su ciencia para usarse con un uso particular. Amén. Entonces, el don de palabra de ciencia se usa a voluntad de la omnisciencia y propósito de Dios, la cual es revelada, hermano, en oración y no puede ser utilizada a voluntad humana. No se puede. Y si lo intenta se llama adivinación. ¿Le ha pasado, hermano, que está hablando con una persona? Vamos a ver. ¿Le ha pasado, hermano, que usted está hablando con una persona y no sé, está usted y su esposo o usted y su esposa hablando con alguien y no sé, y la persona se pone a hablar con usted y usted es muy así de corazón de pollo y todo le cree y llora con él y el otro es así como que yo siento que yo digo que nomás le estaba haciendo al cuento, como que... Y cuando te das cuenta, ¿qué crees? Que sí era cierto. ¿No les ha pasado? ¿Sí les ha pasado? ¿Y qué es eso? ¿Adivinación? Pues sí, dice la hermana. Y los cristianos nos vemos en adivinación. Pues no, ¿verdad? No, tampoco es la casualidad, hermano. Es que mire, el Señor ha puesto dones en nosotros, pero nosotros, hermano, no los conocemos. En algunos nos movemos, pero como ni los conocemos, le damos parte a la casualidad, a la adivinación. Pero, hermano, cuando nosotros aprendemos el uso de los dones, entonces nos damos cuenta, mira, a mí como que se me da conocer las intenciones de las personas. Entonces tienes que irte al Espíritu Santo y decirle, Señor, ayúdame a moverme en este don para usarlo correctamente. Amén.
como que a mí se me da, por ejemplo, ¿no? Vimos el de sabiduría. Cuando yo doy un consejo, como que se me da. Con mi vida hago un cacahuate, pero cuando le aconsejo a las personas, no, hombre, se me da, ¿no? Entonces, Señor, ayúdame a ser usado en palabra de sabiduría. Como no los conocemos, ahí están visibles. Es más, los hemos practicado, pero como no teníamos la información, pero como no sabíamos que los podíamos usar, ¿qué cree? Decíamos, se me dio, mira, yo ahí. ¿Estamos? Entonces, seguimos. ¿Qué clase de conocimiento es revelado mediante este don? Escuche, los pensamientos del corazón de los hombres. Amén. Por ejemplo, hemos visto, vamos a ver algunos ejemplos. Amén. Sobre todo en la vida de Jesús. Amén. Jesús, Juan 2, 23 y 24. Juan 2, 23 y 24. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, ¿qué pasaba? No se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Entonces, ¿qué estaba sucediendo aquí? Jesús estaba utilizando su omnisciencia, porque Él es Dios. Jesús es Dios y Dios es omnisciente. Y entonces Jesús aquí utilizaba la omnisciencia de Dios. No, ¿qué utilizaba? Un don del Espíritu Santo llamado palabra de conocimiento. Él no se fiaba de las personas porque Él sabía lo que tramaban. Mire un ejemplo muy bueno. Mateo 22, del 15 al 22. Mateo 22, del 15 al 22. Ámonos. Ese es otro libro de Mateo. Ese es un apócrifo. Ahí está, ahora sí. Dice, entonces se fueron los fariseos, chéquese, y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos, ¿con quién? Con los herodianos, diciendo, fíjese cómo le tramaron toda la trampa. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Qué habilidosos estos cuates. Fíjese, los fariseos primero tramaron cómo encontrarlo en alguna falta. Y pero fueron solos. ¿Con quién iban? ¿Con quién iban? Dice el pasaje. Con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Eran, digamos que los soldados, ¿verdad? Romanos, en ese entonces, era la policía, pues. Para que nos entendamos. Entonces, hermano, una falta administrativa, estar en contra del César, era delito, hermano, federal y era causa de muerte. Y fíjese, hermano, se juntó la ley, se juntó la religión y el Estado para ponerlo a prueba. Y primero le dijeron, a ver, sabemos que tú no dices mentiras. Sabemos que lo que te vamos a preguntar, nos vas a decir la verdad. Le pusieron una trampa tremenda, hermano. Donde si él, y le preguntaron, ¿es tributo dar al César, sí o no? ¿Qué pasaba si Jesús les decía, no es lícito dar el tributo al César? ¿Qué iba a pasar, hermano? Vámonos, en el mejor de los casos, cárcel. Iba a ser azotado, hermano. Iba a ser encarcelado. Y si decía lo contrario,
O sea, en cualquiera de las dos, hermano, iba a perder, por ejemplo, el respeto, por ejemplo, de los fariseos. O afectaba a la religión o afectaba a la política en este caso. Le tendieron la trampa, hermano. Fue muy bonito lo que hicieron. Fue muy estudiado, muy habilidosos. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Versículo 18. Pero Jesús, ¿qué? Conociendo la malicia de ellos, el don de palabra de conocimiento, hermano. ¿Qué clase de conocimiento revela? Revela los pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres. Hay gente que va y te busca con apariencia de piedad, pero la neta lo que quiere es otra cosa. Y qué importante es que tengamos este don para darnos cuenta de eso, hermano. Súper importante. Amén. Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, Miguelitas? Hipócritas. ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué me están provocando? ¿Por qué me quieren atrapar en una trampa? ¿Qué les pasa? Conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: no hagan eso. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué pasó con esta respuesta? Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Estaban buscando, hermano, la manera de o no hacer lo que tenían que hacer en la iglesia, o no hacer lo que tenían que hacer en la política, en el gobierno. Le pusieron así entre la espada y la pared: ¿sí o no? Y se usó, hermano, palabra de ciencia, palabra de conocimiento para revelar las intenciones. Lo que querían era que dijera: no le den tributo al César. ¿Para qué? Para que fuera encarcelado. O sí, denle tributo al César. Entonces somos libres de dar entonces en la religión. Y él, por medio de palabra de conocimiento, entendió lo que estaba sucediendo. Y entonces ahí, hermano, vemos dos dones funcionando. Palabra de conocimiento, supo los pensamientos. Palabra de sabiduría, les dijo: a ver la moneda. ¿Mande? Supo responder. Porque necesitamos el don de palabra de sabiduría para saber responder. Porque a lo mejor te revelan, pero tienes que saber responder. A ver la moneda. ¿De quién es la imagen? Entonces vayan y den al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Entonces dijeron: wow. Y mejor dijeron: no, aquí no se puede, vámonos para allá. Qué padrísimo, hermano, es que la iglesia pudiéramos funcionar con ese don. Sería increíble, hermano. Vamos a ver otro ejemplo. José. Génesis 41. Amén. Y vamos a leer algunos versículos, ¿no? Porque está larga la historia. Pero esa historia ya se la sabe, ¿no? Esta la leemos en enero normalmente, ¿no? Cuando decimos que vamos a leer toda la Biblia y así. ¿Sí, no? No, el 41. Amén. Dice que ¿qué es lo que había pasado? Estaban, hermano, en Egipto, ¿verdad? Y resulta que Faraón tiene un sueño. ¿Ha leído esa historia? ¿O la leemos rapidito? Rápido. ¿Quién ya la leyó? Levanta la mano. Santo Dios. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaban junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne,
y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos, bueno, aquí vamos a brincarnos toda esta historia, ¿ok? Tuvo este sueño 2 veces, llamó a los magos, llamó a los sabios, llamó a todos ellos. ¿Y qué significa mi sueño? Ayúdenme, estaba él agitado, estaba preocupado. ¿Qué significa esto? Y resulta que nadie le podía decir, nadie le podía responder. Y les decía el sueño y no más nada, hermano. ¿Ok? Entonces, versículo... ¿Cuál? Entonces Faraón, versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José. José, hermano, había estado en la cárcel y él había interpretado, hermano, los sueños de algunos ayudantes, de algunos trabajadores de Faraón. Y entonces él se acordó, dijo, yo me acuerdo que allá en la cárcel hay uno que interpreta sueños. Fíjese, ahorita vamos a ver eso. Hay uno que interpreta sueños. Entonces, versículo 14, entonces Faraón envió y llamó a José, lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Escuche, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. ¿A eso se dedicaba José? No, ojo, la omnisciencia de Dios viene en momentos. No es que habite en nosotros, aunque la gente va a pensar que tú, mira, yo he escuchado, ahora yo sé que tú escuchas sueños para interpretarlos. Amén. Versículo 16, José explica. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José y le contó el sueño, lo de las vacas, unas vacas gordas, bien bonitas, bien buenas, pero llegaban unas flacas y se comían a las gordas. Y le dice igual, soñé esto y luego soñé lo mismo, pero con espigas. ¿Ok? En el versículo 25, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas 7 años son. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que se apresura a hacerla. ¿Qué es esto? Se llama palabra de conocimiento. Dios reveló a José el sueño de Faraón, lo que iba a suceder. Fíjese, Faraón soñó 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y que las flacas se comían las gordas. Y entonces, hermano, José dice, no está en mí, Dios es el que hace estas cosas, e interpreta el sueño utilizando un don llamado palabra de conocimiento. ¿Él tenía el conocimiento? ¿Él sabía? No.
Dios le reveló, Dios lo usó para explicarle lo que iba a suceder. Mira, son 7 años, las vacas gordas son 7 años, las vacas flacas son otros 7 años, va a venir una buena abundancia en 7 años y una hambre terrible otros 7 años. Eso es palabra de conocimiento. Y fíjese, hermano, siempre van de la mano. Viene la palabra de sabiduría, versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en Egipto, en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Palabra de conocimiento para interpretar, palabra de sabiduría para aconsejar. Provéase Faraón de un hombre sabio. Versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no haya entendido ni sabio como tú serás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y entonces José, de estar en la cárcel, al usar 2 dones del Espíritu Santo, se convirtió en el gobernador de Egipto, hermano. ¿A poco no son dones preciosos, hermano? ¿A poco no quisiera alguien tener el don de palabra de sabiduría? ¿A poco no quisiera tener alguien el don de palabra de conocimiento? Amén. Que podamos ser usados en ello, hermano. Fíjese, hermano, de los 9 dones del Espíritu Santo, hermano, del Espíritu Santo, 7 son usados de manera, abierta. Súper, hermano, son usados en el Antiguo Testamento. Solamente 2 dones son dones neotestamentarios: lenguas e interpretación de lenguas. Los otros 7, hermano, fueron usados por Dios, fueron utilizados, hermano, por los hombres en todo el Antiguo Testamento. Y las grandes cosas que hicieron fue porque venía el Espíritu y los utilizaba, hermano, para hacer algo específico. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Eliseo, segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Segundo de Reyes 6. Amén. Entonces, en el caso de José, hermano, dice que Dios revela las cosas que sucederán. Amén. Y para eso se ocupó ciencia y sabiduría. En el caso de Eliseo, vamos a ver, dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Estaban peleados. Amén. Cada que se veían, se aventaban un tiro. Y consultando con sus siervos, escuche, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. ¿Quién está hablando aquí? El rey de Siria. Escuche. Y el varón de Dios, o sea, el profeta Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta? El rey de Siria, ¿dónde estaba? Pues en su rancho, ¿no? En su campamento. Y le dijo a sus siervos: escuchen, en tal y tal lugar, ahí vamos a acampar. Y acá en el norte estaba el varón de Dios diciéndole al rey de Israel: mira, no vayas a pasar por tal y por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. ¿Ya vio? Entonces el rey de Israel envió al lugar, a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: a ver quién es el borrega, ¿no?
¿Quién es el israelita que está aquí? ¿Quién es el que va y les avisa dónde estamos? Estaba enojado, ¿verdad? Versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, señor, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Escuche, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¡Wow! ¿Qué conocimiento revela? ¿Qué clase de conocimiento revela este don? Los pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres. Dice: no hay ningún borrega aquí. No, lo que pasa es que allá ellos tienen al profeta Eliseo y Dios les revela lo que tú piensas ahí en tu cámara más secreta. Dios se lo revela a Eliseo. Y entonces Eliseo va y se lo dice al rey. Eso es padrísimo, hermano. Fíjese lo que hace el rey de Siria. Entonces, ¿dónde me quedé? Sigue el 13, ¿verdad? Y él dijo: ok, entonces id, mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y fue dicho: he aquí que está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, Eliseo, ¿verdad? Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿y ahora qué hacemos? O sea, todo el ejército fue en busca ¿de quién? De Eliseo. Y llegaron y estaba ahí solito Eliseo en su campamento. Y todo, hermano, el ejército los sitiaron. Y Jesse, hermano, se asoma y los ve y dice: Jesús de Veracruz ya bailó por los clavos de Jesucristo, ¿verdad? Y Señor entra y le dice: Señor, ¿y ahora? Oh, ¿y ahora? ¿Verdad? Y entonces, versículo 16, él le dijo: take it easy, tranquilo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Imagínense, ¿quiénes estaban? Él y su siervo. Tranquilo, más somos nosotros que ellos. Imagínate a Jesse volteando el tapete. ¿Juntán? Hermanos, la palabra es real, la palabra es viva y eficaz, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tus pies no tropiecen, hermano. Es real, lo tienes que creer. Tienes que abrazar la Biblia, tienes que abrazar sus promesas. Amén. Versículo 17, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y efectivamente eran más los que estaban con él que los que los iban a atacar. Amén. Entonces, y luego que los sirios descendieron a él, se le fueron encima, hermano, vamos a prenderlo. Oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Hermano, los 7 dones de los 9, le expliqué hace rato, de los 9 dones, 7 son usados en el Antiguo Testamento. Y los 7 obran en esta historia, hermano. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Amén. Ahorita nomás le voy a explicar a los que estamos viendo. Después de esto, después les dijo Eliseo, fíjese, los hirió con ceguera. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo los voy a guiar hacia el hombre que buscan. ¿Y a dónde cree que se los llevó? A Samaria. Escuche, fíjese lo que pasó. ¿A quién estaban buscando? A Eliseo. Lo vieron que era Eliseo. Se le fueron encima para agarrarlo. Y Señor,
ciégalos, confúndelos. Y entonces llegaron y vamos a prender a Eliseo. Y dice, están buscando a Eliseo, sí, yo los voy a llevar donde está Eliseo, vénganse. Eliseo llevándolos a donde estaba Eliseo. Vénganse. Se los llevó a Samaria. ¿Qué había en Samaria? El ejército de Israel, sus enemigos. Vénganse, yo los voy a llevar, vénganse. Y fue y se los puso ahí enfrente. Amén. ¿Qué versículo voy? Sigue el 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre sus ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron. ¿Y qué pasó? Y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, imagínense, dijo Eliseo: los mataré, Padre mío. Imagínense la historia, están todos los del ejército de Israel ahí comiendo, ahí en la fogata, y llegan los enemigos y ahí se les ponen en medio. Pues el otro dice: jefe, lo rasuramos, ¿no? ¿Se ha visto esa, no? Imagínense. Ahora, escuche, versículo 22. Él le respondió: no los mates. Oiga, estaban en guerra. Si los de Israel, Alex, si los de Israel iban y se metían a Siria, ¿qué iban a hacer esos hombres? Se los iban a echar. ¿Sí o no? Y llegan y se ponen ahí y ¿nos los echamos? Fíjese lo que dice el varón de Dios: no los mates. Pues de eso se trata la guerra, ¿no? ¿O no? ¿O en qué momento me perdí? ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? No los mates. Fíjese lo que le dijo que hiciera: pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a su casa. ¿Qué? ¿Que me ponga de sirviente a darle de comer a mis enemigos? Sí. ¡Ora! O sea que yo debo de ser bueno con ese que siempre me ha hecho la vida imposible. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Dale pan y agua. Fíjese. Lo hicieron. ¿Y qué pasó? Después de esto, aconteció que Ben-Hadad y el rey de Samaria reunió su ejército. ¿Qué pasó? ¿Ya no lo cambiaron? Versículo 23. Entonces se les preparó una gran comida. Fíjese. Dijo: ponles pan y agua. Pues no. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y mire, escuche, nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Se acabó la guerra. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Primero, ¿cómo fue empleada la palabra de conocimiento? Diciéndole dónde estaba, ¿verdad? Se los lleva, y entonces ahí lo ideal: pues ahora mátenlos, saquen sus espadas y vámonos. No, atiéndelos, dales de comer. Eso se llama gratitud. Lo que hicieron, hermanos, sus enemigos, se llama gratitud. Agradecidos porque no los habían matado, jamás volvieron a invadir Samaria. Se acabó la guerra entre esas dos naciones por una palabra de sabiduría, hermano. ¿Nos hace falta la palabra de sabiduría? Para evitar que tengamos broncas con la familia, con los vecinos, con los hermanos. Nos hace falta la palabra de sabiduría. Nos hace falta la palabra de conocimiento para poder entender a la persona por qué está así, por qué se porta de esa manera. Nos hace falta. Es que siempre me hiere, es que siempre me lastima. Pídele a Dios que te dé la ciencia y el conocimiento para entenderlo, por qué está así. Y se va a acabar la guerra, hermano. Otro ejemplo, hermano. Este no se lo leo, este ya se lo sabe.
¿verdad? Cuando el rey David se mete con aquella mujer llamada Betsabé. Todo lo que hizo. Estaba allá, la vio, le gustó, mandó por ella, ¿verdad? Cenaron muy rico y toda la cosa, la regresó a su casa. ¿O no dice así la Biblia? Entonces, ¿verdad? Y resulta que queda embarazada. Y se lo hacen saber: David, ¿qué crees? No te preocupes, yo me encargo ahorita, solucionamos el problema. Traigan al marido de allá de la guerra. Órale, métete con ella. No, ¿cómo crees? Y no se mete el marido con ella. Ah, no, vente, te invito. Vamos a echarnos unas cheves. Cuando está bien briago, ahora sí, vete con tu mujer. Pues ya tomado, ¿a poco no se la iba a echar? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué cree que no? Dijo no, tampoco. No, mi señora ya está en la guerra, el arca también, y yo aquí disfrutando de mi mujer. No, pues ni tomado lo hizo. Entonces dijo, bueno, no, pues entonces, y mandó una carta, hermano, él mismo le dijo: ten, llévale esta carta a, ¿cómo se llama? Acab. No, ¿cómo se llama, hermano? Ayúdeme. Se me fue el nombre. Joab. No, Acab es un rey miserable, ¿verdad? Joab. Digo, ten, dale esta carta a Joab. Y en la carta decía: pon a Urías al frente para que muera. Y sí, Joab fue y lo puso y se murió Urías. Y ya muerto Urías, dijo: véngase, vénganos tu reino. Y entonces, ¿qué? Pues yo, ahora que ya es mi esposa, pues ya la embaracé. ¡Qué bonito! Y vivieron felices para siempre. Habilidoso. Pero omitía algo: que Dios utiliza gente con palabra de conocimiento. ¿Quién fue el chismoso que le dijo a Natán? A ver, o Natán andaba ahí de espiando ahí. Mira, ya se metió con Betsabé, y era mandó, ya lo embriagó, mira, no, así no funciona. Palabra de conocimiento. Dios le habló, hermano, a Natán, y Natán sabía a la perfección, con lujo de detalle, lo que había hecho David. Pero llegó, hermano, y utilizó palabra de sabiduría. Es el plus, hermano. El máximo ejemplo de palabra de sabiduría en el Antiguo Testamento es ahí. Y viene, y ¿qué le dijo? Estás en pecado, David, te vas a morir. No. ¿Qué le dijo? Le aventó una parábola, hermano. Dicen por ahí un choro mareador, ¿verdad? David, quiero tu ayuda para un caso. Claro que sí. Se sienta el rey a juzgar y le avienta la parábola, ¿verdad? Que vino una persona de una ciudad y había dos personas, ¿verdad? Que uno tenía muchas ovejas, muchas, y había otro que nada más tenía una corderita, ¿verdad? Y vino este hombre importante a visitarlo, y no queriendo agarrar de las muchas que tenía, fue y le quitó la corderita, la única corderita que tenía, y la mató y dio de comer al visitante. Y entonces dice que David ardió en ira y dijo: el que hizo esto ciertamente debe morir y pagar 4 veces lo que ha hecho. Y se aventó un juicio. Y Natán, hermano, le dice: David, ese hombre eres tú. Y bien, hermano, no te ungí yo, dice. Y le empieza, hermano, profecía, ¿verdad? Y le empieza, hermano, a declarar todo. Hermano, son ejemplos que están ahí, que los hemos visto, los hemos leído todas las veces, pero no sabíamos qué eran. Tiene mucho que ver, hermano, que la palabra de sabiduría haya obrado en Natán para que David, hermano, se arrepintiera. Porque dice, hermano, que en cuanto vino esta palabra, las palabras de David fueron: he pecado.
Hubo una convicción de pecado, hermano, de manera que Natán todavía ni salía cuando le dijo: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Fíjese, hermano, cómo normalmente van de la mano. Se utiliza la ciencia, se revela lo que hay en el pensamiento y viene una palabra de sabiduría para poder aconsejar, para poder hacer algo. Hermano, es súper importante que nos urge como iglesia que tú y yo nos movamos, podamos ser usados en estos dones. Dice amén. La última y nos vamos. Ayúdame, hermano, por favor. ¿Me ayudas? Sí. Pedro, hermano, vamos a ver una del Nuevo Testamento. Bueno, del Nuevo Testamento ya vimos las de Jesús, ¿verdad? Pedro, Mateo 16, del 13 al 17. Fíjese, hemos visto que revela las cosas que sucederán, revela los pensamientos, revela las intenciones, revela los pecados ocultos, revela los pensamientos, las intenciones del corazón. Pero ¿sabe también qué más revela? Revela entendimiento, hermano. Mateo 16, del 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién dice la gente que soy yo? Les preguntó, ¿no? ¿Y qué dicen allá afuera? ¿Qué dicen los chismitos? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? Ellos dijeron, pues cada quien lo que sabía, ¿no? Utilizaron de su conocimiento, porque todos somos inteligentes y sacamos deducciones, ¿sí o no? ¿Verdad? Y uno habla de lo que entiende, y uno opina, dice: yo digo que más bien, mira, mi humilde opinión es que, ¿verdad? Y eso hacemos, y con eso hasta aconsejamos, hermano. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Empezaron a hablar de lo que decía la gente. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Y entonces fue donde se quedaron calladitos, ¿verdad? Sabían el chismito, sabían lo que decía la gente, lo que opinaban los demás. Y cuando les preguntaron a ellos: ¿y ustedes qué? ¿Quién soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué utilizó ahí Pedro? Palabra de conocimiento. Ahora escuche, ¿y supo Pedro? Ni supo. A veces Dios nos usa así y uno, hermano, ni cuenta se dio. Hermano, ahí se ve algo padre, hermano. Se ve a un mentor orgulloso de uno de sus discípulos, dijo: bienaventurado. Qué padre ver que uno de los tuyos se empieza a mover, empieza a crecer, y sin querer queriendo se avienta una palabra de conocimiento. Eso que dijiste es algo grande. Esto no te lo reveló carne ni sangre, no son los chismitos, no es lo que la gente piensa. El Padre te habló, el Padre puso en ti y te dijo, te hizo entender que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él también revela, hermano, entendimiento. ¿Te ha pasado, hermano? Yo sé que te ha pasado, que estás leyendo la Biblia. ¿Cuántas veces la has leído, hermano? Y de repente, historias básicas, historias que has leído, y de repente hay un pasaje que resalta y que lo entiendes y que lo aplicas de una manera. Eso se llama palabra de conocimiento. Cuando lo puedes entender. Mire, ahí en Lucas capítulo 24, Lucas 24 del 30 al 32.
El último ejemplo. Estoy en el ejemplo. Pues la hermana ya se quiere ir. No, Lucas 24 del 30 al 32. El camino a Emaús, ¿se acuerdan de esta historia? Yo creo que si no se supo la de José, mucho menos se va a saber la del camino de Emaús, pero bueno, pregunto por educación, hermano. Entonces, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, fíjese, ¿no? Resulta, hermano, que ya había sido crucificado nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y se les había dicho que en 3 días que iba a pasar, que iba a resucitar. ¿Y resucitó? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Resucitó. Pero ellos sabían, no sabían, hermano. Y ellos estaban ya tristes, cansados, ojerosos y sin ilusiones. Y andaban ahí, hermano, camino a Emaús, todos tristones. Y Jesús, hermano, se les pone y empieza a hablar con ellos. El famoso forastero. Y empieza a hablar con ellos y... ¿qué onda? ¿Qué pláticas traen ustedes? ¿Cómo? ¿Eres el único forastero aquí que no sabe lo que sucedió? ¿No? ¿De qué? De Jesús, varón fuerte, poderoso profeta. Y empieza a decirles, y le hicieron esto y el otro. Y él, hermano, ahí va caminando con ellos. Y les empieza a declarar las escrituras, hermano. Y empieza a hablar con ellos y de repente desaparece. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, y llegaron a un lugar, dice, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, ¿qué pasó? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Versículo 32, escuche. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Él es el que hace eso, hermano. Cuando viene, hermano, y le ha pasado que lee la Biblia y no entendió nada. ¿Le ha pasado o soy el único? Qué bueno, ya me siento mejor. Dice, no entendí nada. Pero durante el día, ¡pum!, viene. Ya. Un texto, hermano. Hay una historia, hermano, de un pastor, el pastor Laisel. Era un pastor, hermano, muy, ¿cómo decirlo?, limitado. Era un pastor, hermano, que él trabajaba y ganaba muy bien. Pero de repente, hermano, sintió la necesidad de dedicarse de tiempo completo a la iglesia y se empieza a dedicar de tiempo completo a la iglesia. Se le entrega como tal y él empieza a servir. El asunto es que él era muy limitado, hermano. Él no era un gran predicador. Él no era así como que ¡wow! Y la gente, hermano, esperaba un gran predicador, alguien con fuego, hermano. Y resulta que pues la cosa no pintaba bien. La cosa no pintaba bien y la gente así como que pues qué onda, que la iglesia se empezó a apagar, la iglesia empezó como que, híjole. Y entonces él dijo, pues me voy a meter en oración, ¿no? Y se puso a orar todos los días, todas las noches, todos los días, todas las noches, todos los días, todas las noches. ¿Qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó? Nada. No pasó absolutamente nada. La cosa siguió igual, o peor, dicen en mi pueblo. Y de repente, hermano, él leyendo los salmos, se puso a estudiar los salmos. Salmo 22:6. Leyendo, hermano, los salmos. Bueno, ese no era.
Casi le atino, cerca la bala, ¿no? Leyendo los salmos, hermano. Vamos a buscarlo para que no nos quedemos ahí con la duda, ¿ok? Ayúdame a buscarlo cuando dice que el Señor habita en la alabanza. Era el 3, por poquito y le atino. Salmo 22, 3. Y leyendo, hermano, ¿cuántas veces hemos leído el Salmo 22, por ejemplo? ¿Cuántas veces hemos leído el Salmo 22? Un salmo mesiánico, hermano, precioso. Muchísimas veces, hermano. Y yo creo que el pastor Laisel también lo había leído muchas veces. Pero de repente, hermano, este salmo, Salmo 22:3, porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y hermano, este fue un texto que ¡pum!, sobresalió. Vino una palabra de conocimiento. Dios habita en medio de las alabanzas. Que penetró, hermano, aquí y dijo: Dios habita en medio de la alabanza, Dios habita en medio de la alabanza, Dios habita. Y empezó a repetirlo, a repetirlo, a repetirlo. Se fue a la iglesia y empezó a alabar a Dios, hermano. Empezó a alabarlo. Nada más eso estaba haciendo. Señor, te alabo, Señor, te glorifico, Señor, eres bueno, Señor, eres fiel, Señor, eres grande, tú habitas en la alabanza. Eso estuvo haciendo, hermano. Llegó la hora del culto, llegó la gente, entonces él se puso en el altar, empezó a hacerlo de voz baja, hermano: Señor, tú eres bueno. Los músicos empezaron a tocar y ¿qué cree, hermano? ¡Fum! Se vino el Espíritu Santo, la gente comenzó a hablar en lenguas, la gente comenzó a profetizar, y desde hoy en adelante es muy sabido que Dios habita en medio de la alabanza, y que por medio del grupo de alabanza, que por medio de la alabanza, hermano, cosas suceden en la alabanza. Por eso, hermano, la insistencia de decirles: métete en la alabanza, no estés tibio, no estés tímido, no estés ahí como que aplaudes con los muñones. Aplaude bien. Si no, no aplaudas. Dios habita en medio de la alabanza. Dios merece gloria. Dios merece honra. Y sucedió, y esa iglesia creció de una manera sobrenatural por una palabra de conocimiento, porque fue revelado. Ahora, ¿fue revelado el texto? ¿No existía el texto? ¿Qué fue revelado? El entendimiento, la comprensión de ese texto. Hermano, cuando ores, dile a Dios: Señor, revélame tu palabra. Déjame entender, déjame saber, Señor. Amén. Póngase de pie. Y fíjese cómo ahí, hermano, también va de la mano, porque se le da el entendimiento del texto, sabiduría para poder aplicarlo. Va de la mano, hermano. Pero no es algo que tú tengas, que lo puedas manipular cuando quieras. A ver, ¿qué está pensando Andrés? A ver, vamos a ver si sus pensamientos son puros. No te me atravieses, si vas para allá. ¿Qué cree que vi? ¿Qué cree que vi? Pues nada, hermano, pues ¿cómo va a haber algo? Nada. Dios lo hace con un propósito específico y lo va a poner en la gente que está interesada, hermano, en servir, en ayudar, en querer hacer algo. Hay mucha gente ahí sentada que quiere hacer algo y no se atreve, y que Dios le ha dicho: di esto, y no lo dice. Atrévete y dilo y levántate y obra para el Señor, hermano. Amén. Porque se ocupa, hermano. Porque son los dones preciosos que el Señor quiere hacer, que quiere depositar en cada uno de nosotros. Dice amén. Amén. Tú te vas a dar cuenta, hermano, y tú lo vas a poder entender, porque estos dones, hermano, Dios te los va a manifestar. Amén. De muchas maneras. Te las voy a leer nada más.
¿Cómo se manifiesta la palabra de ciencia? La palabra, hermano, se manifiesta por impresiones del Espíritu o por voz en el interior. Puede ser que escuches algo. Tú debes de estar bien pilas, hermano, bien alerta. Ahorita, por ejemplo, en la administración, en la alabanza, cuando estás hablando con alguien, tú tienes que pedirle a Dios: Señor, entrena mi oído, quiero escuchar. Porque así sucede, hermano, son impresiones del Espíritu. Puede venir, hermano, por sueños y visiones. Que algo sea algo muy claro, algo muy real. Ya no tengo tiempo de explicarlos, hermano. Una voz audible. Amén. Lo que acabamos de ver, la vivificación de las Escrituras. Que Dios aquí dice es real, lo entiendo, lo sé, lo veo, lo creo. Así habla Dios, hermano. Amén. Puede venir, hermano, mediante profecía también. Amén. Y los propósitos, hermano, pues es para bendecir, para ministrar. ¿A quién? A la iglesia, hermano. A la iglesia. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ministrarnos. Ahora acá entre nos, a ver, acá entre nos. ¿A quién le gustaría, hermano, ser usado en ese don de palabra de ciencia, de palabra de conocimiento? ¿Alguien le gustaría, hermano? Levante la mano hasta arriba, hermano. Señor, yo quiero. ¿No? Y palabra de sabiduría, hermano. Pan de la mano. A ver. Son los dones de revelación. Escuche, ¿los quiere? Amén. Son dones de revelación. Suceden en comunión con Dios. Amén. ¿Cómo van a empezar a florecer? ¿Cómo van a empezar a florecer? Métete en comunión con Dios. Tienes que buscarlo. Tienes que habilitar en tu casa un plan de lectura, un plan de oración, un plan de devoción, hermano. Impleméntalo. Búscalo y dile: Señor, háblame. Señor, úsame. Amén. Ojo, no para que tú seas el que sabe, no. Porque eso le pasó a Simón. Cuando vio que por la imposición de manos se daba el Espíritu. Yo quiero. ¿Cuánto? Yo, véndemelo. Porque él a eso se dedicaba. Y él quería ese poder para seguir siendo el mero. Y Pedro, hermano, le reveló la condición de su corazón. Porque en prisión de tinieblas estás, le dijo. Y cuando si tú lo quieres para ser el que, es que en la iglesia el hermano Joseph es el que se la sabe, es el que sí, y viene y él entra, hasta se va a vestir diferente Joseph, y va a entrar así como que va entrando la sabiduría y el conocimiento andando. No, lo más seguro es que Dios te va a avergonzar. Pero si lo quieres para edificar a la iglesia y para que crezcamos, hermano, en unidad, ahí está. ¿Cuántos lo quieren? Pues pídelo. Cierra tus ojos y pídelo. Porque es lo que tenemos que hacer. Pedid y se os dará. Tocad y se abrirá. Y Él lo va a repartir como Él quiere, hermano. ¿Cuántos dicen yo quiero? Cierra tus ojos y comienza a orar y comienza a pedir en el nombre de Cristo Jesús. Padre, queremos, Señor, ser usados por Ti. Aclaramos que no queremos, Señor, los dones, queremos Tu presencia, Señor. Queremos ser usados por Tu precioso Espíritu Santo. Queremos ser usados. Queremos hallarte, Señor, en comunión, en alabanza, en adoración. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser usados por Ti. En cuanto a la sabiduría y el conocimiento, Señor, que Tu omnisciencia, Señor, que ese atributo divino, maravilloso, Señor, pueda ser derramado, Señor, en porciones aleatorias en cada uno de nosotros para el propósito, Señor, para poder aconsejar mejor a las personas, para poder edificar, Señor, a esta iglesia, para poder entender Tu propósito, Señor, para que las Escrituras tomen, Señor, sentido para muchos de nosotros.
Queremos, amado Señor, poder entender tu palabra. Queremos ser usados por ti, Señor. Perdónanos por tanto tiempo perdido. Perdónanos, Señor, por perder el tiempo en buscar otras cosas, Señor. Ahora queremos buscar las cosas del reino. Ahora queremos buscar tu presencia maravillosa. Ahora queremos, Señor, buscar y encontrar, Señor, los dones preciosos, la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a ser usados por ti. Ayúdanos, Señor. Provoca, Señor, esa sed, esa hambre de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús sobre cada uno de nosotros, Señor. Queremos honrarte, queremos servirte, queremos ser útiles, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, cuáles son esos dones, Señor, que tú ya has puesto, Señor, en nosotros, y que tenemos que ir trabajando, y que tenemos que ir, Señor, llevándonos, Señor, a florecer en el nombre de Cristo Jesús. Poderoso eres, Señor, aleluya. Tú que habitas en medio de la alabanza, Señor. Recibe gloria y honra en esta mañana. Recibe gloria y honra en esta tarde, Señor. Y derrama de tu gloria y derrama de tu poder en el nombre de Cristo Jesús, Señor, sobre cada uno de nosotros, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Sí, Señor. Y haz con nosotros tu propósito, y haz de Dios. mí lo que Haz con nosotros, Señor, tu obra, Señor, en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Tómanos, Señor, en esta tarde. Tómanos y úsanos conforme a tu propósito, Señor. Úsanos, Señor. Tómanos, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y haz de mí lo que tú Vierte tus dones preciosos a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómame, oh Dios. Toma mi vida en tus manos. Solo en tus manos, Señor. Y haz de mí, Señor. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame aquí. Aquí estamos, Señor. Queremos ser, Señor, recipientes útiles. Pon tus manos así. Pon tus manos así. Y dile al Señor, quiero ser un recipiente útil en tus manos. Vierte de tu espíritu. Deja caer tu gracia sobre mí. Háblale al Espíritu Santo. Quiero ser un recipiente, Señor. Quiero ser usado por ti para tu propósito, Señor. Pongo mi vida en tus manos. Así es, Señor. Pongo mis talentos, pongo mis habilidades en tus manos para que tú las transformes en dones preciosos que puedan ser usados para el establecimiento de tu reino, Señor, en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey. Gloria a Dios.